es la alquimia? Mira, desde el punto de vista psicológico, que es desde donde yo trabajo, te diría que es un gran sistema simbólico y es un gran sistema que permite la proyección de contenidos inconscientes, ¿sí? Lo que encontró Carl Gustav Jung, que es el psicólogo que yo sigo, de la psicoterapia junguiana, es justamente que la alquimia reflejaba mucho, desde un punto de vista simbólico, aquello que a nosotros nos sucede desde un punto de vista interno en el psiquismo, ¿sí? Entonces, aquellos símbolos que aparecen en la alquimia y esa relación entre, como recién mencionaron, entre lo material y lo espiritual, también se refleja en nosotros mismos como seres individuales, es decir, nosotros somos materia y somos espíritu, tenemos un cuerpo y también tenemos un psiquismo, y esa interrelación entre lo psíquico y lo somático se permite vislumbrar a través de la alquimia. Entonces, cuando Jung se acercó a estudiar la alquimia y fue uno de los que quizás de alguna manera relanzó toda la temática alquímica en el siglo XX, lo trabajó justamente desde ese punto de vista y lo comparó y le dio fundamento a algo que él ya venía observando desde el punto de vista terapéutico justamente, que es lo que él denominó el proceso de individuación. Es un proceso que se da en etapas a lo largo de la vida y también dentro de un contexto psicoterapéutico. ¿Qué quiere decir ese proceso? El proceso de individuación significa llegar a ser uno mismo, poder ser un ente singular dentro de un contexto colectivo y social. Bueno, suena muy espiritual. Es que tiene un enfoque espiritual en el sentido de que quizás recrea aquella vieja epístola del conócete a ti mismo, ¿no? Y que implica justamente lo que los alquimistas llamaban la búsqueda del lapis philosophorum, o el lápiz que es en realidad lo que permite conectar con lo que en la alquimia se denomina el homúnculo o el antropos, y que desde el punto de vista psicológico lo llamamos el sí mismo, ¿sí? Que es aquello que desde el punto de vista oriental se denomina el yo interior, de alguna manera, y que permite conectar los contenidos de la conciencia y del inconsciente. Nosotros, ¿el yo interior es el alma o no? El alma abarca el todo, y el yo interior es como el centro de todo el psiquismo, en ese sentido. O sea, el yo interior es una parte del alma, entonces. Es una parte, pero es una parte central, es lo que nos da unidad a nosotros a lo largo de la vida. Nosotros nacemos con un, digamos, poder decirlo, con un sí mismo en bruto, que a lo largo de la vida se va desarrollando, se va potenciando y vamos encontrando nuestro propio camino y nuestro propio sentido. Generalmente se da en esa etapa que se denomina la segunda mitad de la vida. Digamos, hay todo un periodo de crecimiento y desarrollo, sobre todo de la conciencia, y luego hay un segundo momento de la vida, que es después de la mitad de la vida, que lo que nos permite es conectarnos con ese ser interno que ya traíamos, pero que ahora tiene la plenitud para desarrollarse. De alguna manera los alquimistas... Si esa etapa empieza en la segunda mitad de la vida, digamos que la primera etapa que es de mucho condicionamiento, ¿no? O sea, la primera etapa que te encuentras con un sí mismo todo condicionado. No es condicionamiento, yo no lo llamaría... Sí, por supuesto que hay condicionamientos, pero no lo llamaría condicionamiento, yo lo llamaría en parte desarrollo y en parte adaptación. Digamos, hay un desarrollo natural de crecimiento, necesitamos aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a manejarnos en sociedad, nos adaptamos de alguna manera a esa sociedad, a la cultura, pero llega un momento donde eso ya no alcanza, nosotros ya hay un momento, sería la meseta de la vida, donde ya está, ya aprendimos, ya desarrollamos, quizás ya formamos una familia. ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y el ahora qué es empezar a hacer el camino interno. Y ese camino interno nos aparece a nosotros, por ejemplo, a través de los sueños. En los sueños se vislumbran mayormente los símbolos que están asociados a la alquimia. Por eso Jung también decía que de alguna manera la alquimia es un gran sueño, si nosotros lo vemos en toda su plenitud. Y que lo que hacían los alquimistas, como bien mencionaron hace un ratito, en realidad esa vieja idea de transmutar la materia para convertirla en oro, tiene obviamente un contenido simbólico, y ese oro es lo que Jung denominaba el sí mismo, y que está representado a lo largo de la historia por un montón de arquetipos, arquetipos, por ejemplo, como el de Cristo, por ejemplo, como el de Buda, aquellos arquetipos del Salvadores, que en realidad lo que venían a traer era esa revelación de ese mundo interno, que para, digamos, la mayoría de nosotros requiere un trabajo muy
elaborado y que para ellos, bueno, digamos, por su tránsito espiritual les permitió elaborarlo de otra manera. Quería preguntarte esto que dijiste de los sueños que nos pueden dar como datos o ser una herramienta a utilizar para encontrarse uno con su sí mismo, ¿sería? Exactamente. Por ejemplo, todas las figuras que aparecen en los sueños que tienen que ver con lo circular, lo central, lo que Jung asoció a lo que se llaman los mandalas, que son esas figuraciones, generalmente figuras geométricas, más bien circulares, que tienen una centralidad. Esos todos son símbolos del sí mismo porque representan el arquetipo de la totalidad, el arquetipo de, digamos, del equilibrio, de la integración también. Entonces, nosotros tenemos toda una primera etapa de desarrollo de lo que se llama el ego y una segunda etapa de desarrollo del sí mismo. En esa etapa tenemos que integrar esos aspectos, tenemos que poder capitalizar lo que aprendimos en nuestra primera parte de la vida y también sumar aquello que traemos, incluso cuando nacemos, porque una de las diferencias que establece justamente Jung muy marcadamente es que nosotros no nacemos siendo una tabula rasa, como se decía, una tabla lisa, sino que nacemos con un inconsciente colectivo. Digamos, del mismo modo que tenemos contenidos genéticos en el cuerpo, tenemos un paralelo psíquico de esos contenidos. Y en la alquimia lo que se puede observar justamente es que se encuentran esas figuras ancestrales que se transmitieron de diversas maneras a lo largo de la historia, ¿no? Y, por ejemplo, los sueños es una forma de transmisión. También se transmitieron a través de los mitos y de alguna manera la alquimia es un gran mito porque nos permite observar cómo es el proceso de algo que no es nada en principio, que es lo que se llama el caos, una materia amorfa, a un principio, digamos, a lograr algo central y algo valioso como sería el oro en su representación simbólica. La alquimia tiene 4 etapas bien claras y el proceso de individuación que planteaba Jung también tiene 4 etapas muy claras, ¿sí? La primera etapa es el desarrollo del ego, hay una segunda etapa que tiene que ver con la confrontación con la sombra, decía Jung, con los aspectos más desconocidos de nosotros mismos, desde un punto de vista individual, y en la alquimia esto se llama nigredo, es la primera etapa de ennegrecimiento, se llama en la materia. Luego tenemos una etapa de confrontación con lo que se llama los aspectos femeninos y masculinos, dependiendo de cada uno de nosotros, en mi caso de lo femenino, que Jung denominaba el ánima, en lo masculino el animus, en las mujeres, y por último, el sí mismo. Todo eso conforma esas 4 etapas que se desarrollan a lo largo de un proceso terapéutico y también a lo largo de la vida, a veces espontáneamente, dan lugar a la integración de los opuestos. En la alquimia era exactamente igual. Había una etapa de nigredo, una etapa que se llama de rubedo, que es el enrojecimiento, y por último citrinitas, que era el amarillo que daba lugar al oro en sí mismo. Que es esa búsqueda de eso que denominamos el sí mismo, pero que entonces quisiera con lo que decía... Sí, pero quisiera poner algo que me parece interesante porque un poco lo que lleva a todo lo que estamos mencionando es cómo, y creo que tus preguntas apuntan un poco a eso, cómo se logra, ¿no? Claro, un montón de estos aspectos y digamos desde diferentes ámbitos, de diferentes ópticas, un poco apunta al mismo lugar. En mi caso yo lo que quiero comentar es que cuando una persona llega a un proceso terapéutico, de alguna manera todo ese proceso terapéutico también es un proceso de transmutación, porque la persona viene con X cantidad de problemas, a veces problemas que tienen que ver con lo cotidiano, a veces tienen que ver con problemas directamente internos, ¿no? Que quizás en su mundo externo aparentemente está equilibrado, pero no está equilibrado desde el punto de vista interno, o al revés, o todo junto. Y la verdad que lo que se produce dentro de un proceso terapéutico tiene que ver con eso que yo mencionaba de las diferentes etapas que se van dando y que de alguna manera producen esa misma transmutación que lograban los alquimistas trabajando directamente con la materia. Nosotros trabajamos con, sería la materia psíquica, por decirlo de alguna manera, que se refleja en ese carácter simbólico. La transmutación sería alquimia. La transmutación es alquimia, es cambio, como decía ella, es cambio, es la posibilidad de pasar de un estado a otro. Y la verdad es que nosotros pasamos por diferentes estados todo el tiempo. Los estados emocionales, lo que mencionaba recién ella, los estados emocionales están presentes permanentemente en nosotros. En un mismo día nosotros pasamos por diferentes estados. Y justamente lo que tenemos que aprender es saber cómo podemos hacer para que esos estados sean favorables para nosotros y no sean perjudiciales, que no vayan en contra nuestro, sino que nos permitan lograr un equilibrio que todo funcione a favor. La simbología
digamos, que aparece, como yo te decía, relacionaba antes en los sueños y en otras expresiones de las imágenes internas. Pero, vos decís eso que todo juega a favor, pero a veces, muchas veces, uno siente que el mundo conspira contra uno, ¿no? Que todo está en contra de uno. Y en realidad... es nuestra actitud la que genera esa mirada. Digamos, cuando nosotros logramos modificar nuestra actitud, el mundo cambia. ¿Sí? Porque lo que se produce cuando pasan este tipo de expresiones que vos decís es que hay un desequilibrio entre el mundo interno y el mundo externo. Y lo que tratamos de buscar, así como los alquimistas buscaban ese equilibrio entre lo espiritual y lo material, lo que tratamos de lograr desde el punto de vista psicoterapéutico es que haya un equilibrio entre el mundo interno y el mundo externo. Y retomando esto que vos decías de la piedra filosofal que es de alguna manera el objetivo último de la alquimia, desde el punto de vista de la vida de cada uno, te diría que tiene que ver mucho con encontrar el sentido. ¿Sí? Una de las cosas que más preocupa a los seres humanos cuando se producen trastornos, digamos, de diferentes tipos, es justamente la pérdida de sentido. Esto que yo te decía, hay personas que desde el punto de vista externo tienen todo equilibrado, pero sin embargo sienten que no están en su camino. Y en realidad intentan buscar su camino desde el punto de vista externo, desde lo material, y no se dan cuenta que el camino es adentro. Y que además está interviniendo todo el tiempo en nosotros, porque digamos las manifestaciones inconscientes permanentemente están interfiriendo en nuestra vida cotidiana. Lo que pasa que si no las reconocemos, como decía Jung y hasta Freud, digamos, en un momento no hacemos consciente lo inconsciente, que en este caso sería decir, bueno, ¿cómo transformo eso simbólico en algo que yo pueda comprender y aplicar a la vez? Porque si no me quedo en el mundo de las imágenes y de las ideas, que tampoco termina funcionando del todo. Por eso muchas veces es necesario, digamos, de alguna manera, transitar por algún estado material, que a veces es una expresión del cuerpo, a veces es una expresión desde lo físico, a veces es una expresión artística. Una manifestación artística de alguna manera también permite que toda esa simbología interna se manifieste, del mismo modo que en este sistema, un gran sistema simbólico que es la alquimia, digamos, se produce todo un cambio permanente. Te quería decir también que, por ejemplo, hay algo que es muy curioso. Yo veía en el informe que hablaban de la alquimia de distintos lugares del mundo, de distintas digamos, épocas históricas, y hay algo que es muy curioso. Jung llega a la alquimia, que él después se dedica al estudio más de la alquimia occidental, lo que llamamos la alquimia cristiana, agnóstica, pero primero llega a través de un texto de alquimia china. Es un texto que se llamaba El secreto de la flor de oro, es un libro que está publicado por Jung, donde él hace un comentario psicológico sobre ese texto, y donde lo que marca ese texto justamente es cómo transitar por diferentes estados energéticos para lograr lo que también, por ejemplo, en el budismo se denomina la iluminación, que desde un punto de vista psicológico no es tan inalcanzable como a veces suena, ¿no? Porque uno habla de iluminación y parece que es algo que solamente pocas personas pueden encontrar, y en realidad la iluminación es un acto que si logramos equilibrarnos es permanente. Es cotidiano.